Edgar Allan Poe. Nunca apuestes tu cabeza al diablo. Un cuento con moraleja. Si la vida de un escritor es virtuosa, dice don Tomás de las Torres en el prólogo de sus poemas, poco importa que su obra no sea digna. Suponemos que don Tomás ha de estar ahora en el purgatorio por culpa de su afirmación. Sería bueno tenerlo allí, desde un punto de vista de justicia poética, hasta que sus poemas amatorios se agoten o empiecen a juntar polvo en las librerías por falta de lectores. Toda fábula debería tener un efecto moral, y lo que es más, los críticos han descubierto que no hay fábula que no la tenga. Hace tiempo, Felipe Melanchthon escribió un comentario de la batracomiomaquia, probando que lo que el poeta quería hacer era volver impopular las insurrecciones. Pierre Lasien, dando un paso adelante, mostró que la verdadera intención consistía en recomendar a los jóvenes la moderación en las comidas y bebidas. Jacobus Hugo, por su parte, quedó convencido de que Ennius Homero insinuaba la persona de Calvino, que Antínoo era Martín Lutero, los lotófagos, los protestantes en general, y las brujas, los holandeses. Nuestros comentaristas modernos son igualmente agudos. Estos señores demuestran la existencia de un sentido oculto en los antediluvianos, de una parábola de Powhatan, de 9 ideas en Arrorró mi niño y del trascendentalismo en Pulgarcito. En resumen, se ha demostrado que ningún ser humano puede sentarse a escribir sin un propósito. Con esto, los autores se ahorran muchas preocupaciones. Un novelista, por ejemplo, no necesita preocuparse de los efectos morales, pues allí están. Vale decir, están en alguna parte de su libro, y tanto ellos como los críticos pueden arreglarse solos. Cuando llegue el momento oportuno, todo lo que dicho caballero se proponía y todo lo que no se proponía asomará a la luz, sea en el dial o en el down, conjuntamente con aquello que debería haberse propuesto y aquello que intentó proponerse. Vale decir que todo se arreglará bien al final. No hay justificación para los ciertos ignorantes que me hacen saber que jamás he escrito un cuento moral. Mejor dicho, un cuento con moraleja. Lo que pasa es que aquellos no son los críticos predestinados a ponerme de manifiesto y a desarrollar mis moralejas. Ese es el secreto. Poco a poco la North American Quarterly Houndum los hará avergonzar de su estupidez. Pero, por el momento, para aplazar la ejecución capital y atenuar las acusaciones levantadas en mi contra, ofrezco el siguiente y triste relato, cuya obvia moraleja no puede ser cuestionada de ninguna manera, ya que cualquiera puede leerla en las mayúsculas que forman el título del relato. Debería reconocerse mi mérito por esta disposición, mucho más sabia que la de La Fontaine y otros que reservan hasta el último momento la impresión que desean producir y la meten al final de sus fábulas. Los muertos no se pueden defender de las injurias, dice una ley de las 12 tablas. De los muertos no digas nada malo. Es una excelente conclusión, aunque el finado en cuestión no sea más que una nada extinta. No tengo la intención de difamar a mi amigo fallecido Toby Dammit. Era un perro, la verdad sea dicha, y tuvo una muerte de perros, pero no hay que reprocharle sus vicios. Nacieron de una monstruosidad de su madre que lo azotaba brutalmente cuando Toby era un niño. Para la mente de la señora los deberes eran siempre placeres y los niños, como las chuletas duras o las aceitunas griegas, mejoran si se los golpea. Pero, pobre mujer, tenía el infortunio de ser zurda y mejor es no azotar a un chico que azotarlo con la mano izquierda. El mundo gira de derecha a izquierda, dar latigazos a un crío de izquierda a derecha no sirve de nada. Si cada golpe dado en la dirección adecuada elimina de raíz una tendencia maligna, cada trancazo propinado en el sentido opuesto reforzará aún más la maldad. Muchas veces fui testigo de los castigos aplicados a Toby y, aunque solo fuera por la forma en que pateaba, podía percatarme de que cada día se estaba poniendo más malvado. Noté por fin, a través de las lágrimas que velaban mis ojos, que no quedaba esperanza alguna para el pequeño miserable, y cierto día en que le habían dado tantos golpes que tenía la cara completamente negra, al punto que lo hubieran tomado por un pequeño africano, sin otro efecto visible que el de hacerlo retorcerse en un ataque de ira, me fue imposible soportar aquello por más tiempo, y cayendo de rodillas mi voz para augurar su ruina. La precocidad de Toby para el vicio era repulsiva.
A los 5 meses de edad sufría unos tremendos ataques de rabia que no lo dejaban articular una palabra. A los 6 meses lo encontré mordiendo un mazo de naipes. A los 7 abrazaba y besaba a los bebés del sexo opuesto. A los 8 se rehusó a participar en un acto a favor de la benevolencia, y así fue creciendo en la maldad, mes a mes, hasta que, al cumplir su primer año, no solo insistía en usar bigotes, sino que había desarrollado una devoción por las malas palabras, los juramentos en falso y los dogmas sostenidos con apuestas. La ruina que había vaticinado a Toby Dammit se cumplió por fin, a causa de la poco caballeresca práctica mencionada en último término. Aquella costumbre creció con su crecimiento y se reforzó con sus fuerzas, de modo que cuando Toby llegó a ser un hombre apenas podía pronunciar una frase sin adornarla con una promesa de juego, y no apostaba en firme, nada de eso. Seré justo con mi amigo y diré que antes hubiera preferido hacerse monje. En su caso aquello era una fórmula, nada más. Sus expresiones no tenían el menor sentido positivo. Eran desahogos simplemente, ya que no puedo decir que lo fueran inocentemente. Frases ingeniosas con las que completaban sus discursos. Cuando decía, le apuesto esto y aquello, a nadie se le ocurría formalizar la apuesta, pero de todos modos yo consideraba que mi deber era llamarlo al orden. Aquella costumbre era inmoral, y así se lo decía. Era vulgar y le rogaba que me creyera. Era desaprobada por la sociedad y nadie me desmentiría por decirlo. Estaba prohibida por una ley del Congreso y afirmándolo así no mentiría. Le reprochaba sin resultado. Invocaba pruebas inútilmente. Si lo amenazaba, se reía. Si le rogaba, estallaba en carcajadas. Si pedía por favor, se encogía de hombros. Si lo amenazaba, se ponía a jurar en falso. Si le daba patadas, llamaba a la policía. Si le tiraba de la nariz, se sonaba y apostaba su cabeza al diablo a que no me atrevería a repetir el experimento. La pobreza era otro vicio que la deficiencia de la madre de Dammit había sumado a su hijo. Era odiosamente pobre y por esa razón, sin duda, sus palabras furiosas acerca de las apuestas tomaban rara vez un giro pecuniario. Nadie me hará decir que en alguna oportunidad le haya escuchado figuras de lenguaje tales como «le apuesto $1», decía «le apuesto lo que quiera» o «le apuesto cualquier cosa», o bien, mucho más elocuente, «le apuesto mi cabeza al diablo». Esta última fórmula era la que parecía agradarle más, quizás porque envolvía menos riesgo, pues Dammit se había vuelto muy parsimonioso. Si alguien le hubiera aceptado la apuesta, poco habría perdido, dado que tenía la cabeza muy pequeña. Pero esta es una observación personal y no estoy nada seguro de poder atribuírsela con justicia. De todos modos, la frase se le pegaba más y más, a pesar de lo impropio que resultaba que un hombre apostara todo el tiempo su cerebro como si fuese un billete de banco, pero la perversa naturaleza de mi amigo no le permitía darse cuenta de eso. Terminó por abandonar todas las restantes fórmulas, entregándose de lleno a «le apuesto mi cabeza al diablo», con una insistencia que me desagradaba y me sorprendía. Siempre me repelen los hechos que no puedo explicar. Los misterios obligan a pensar y perjudican la salud. Había algo en la manera en la que el señor Dammit pronunciaba aquella frase, un modo que primero me interesó y después me preocupó, algo que, a falta de un término más preciso, se me permitirá calificar de raro, pero que Coleridge hubiese llamado místico, Kant panteístico, Carlyle retorcido y Emerson superenigmático. Aquello empezó a no gustarme nada. El alma del señor Dammit estaba en peligro. Resolví emplear todas mis palabras para salvarla. Prometí consagrarme a él como San Patricio en la crónica irlandesa se consagró al sapo, vale decir, despertándolo de su verdadera situación. Me puse a trabajar de inmediato. Una vez más me preparé para reprochar su lenguaje. Una vez más reuní fuerzas para reprenderlo. Cuando terminé mi discurso, el señor Dammit se permitió algunas actitudes ambiguas. Durante unos instantes guardó silencio, limitándose a mirarme interrogativamente a la cara. Luego ladeó la cabeza mientras alzaba las cejas. Tendiendo las palmas de sus manos, se encogió de hombros, guiñó el ojo derecho, el izquierdo, y después cerró los dos ojos, apretando los párpados. Los abrió a continuación de tal manera que me alarmé por las consecuencias. Aplicándose el pulgar a la nariz, consideró oportuno efectuar un indescriptible movimiento con el resto de los dedos. Por fin, colocando los brazos en jarra, condescendió a contestarme. Solo recuerdo los titulares de su discurso. Me estaría muy agradecido si me callaba la boca. No tenía ninguna necesidad de mis consejos. Despreciaba mis insinuaciones. Era lo bastante grande para cuidarse a sí mismo.
¿Lo creía todavía el bebé Damit? ¿Pretendía insinuar alguna cosa sobre su carácter? ¿Quería insultarlo? ¿Estaba loco? ¿Estaba mi madre enterada de que yo había salido de casa sin permiso? Me hacía esta última pregunta considerándome capaz de responder la verdad, y se declaraba dispuesto a creer en mi respuesta. Una vez más me preguntaba explícitamente si mi madre estaba enterada de que yo había salido solo de casa. Mi confusión, agregó, me traicionaba, y por eso estaba dispuesto a apostarle la cabeza al diablo, a que mi madre no estaba enterada. El señor Damit no esperó mi respuesta, giró sobre los talones y se fue rápido, y menos mal que lo hizo así, porque me sentí injuriado y furioso. Hubiera querido recoger por una vez su insultante apuesta, hubiera ganado para el archienemigo la mínima cabeza del señor Damit, porque mamá estaba perfectamente enterada de mi momentánea ausencia del hogar. Pero el cielo traerá alivio, como dicen los musulmanes cuando alguien les pisa un pie. Había sido insultado mientras cumplía con mi deber y soporté el agravio con dignidad. Me pareció, sin embargo, que había hecho todo lo que podía con ese miserable y resolví no molestar más con recomendaciones y abandonarlo a su conciencia. De todas maneras, aunque no volví a hablar del tema, no pude privarme de su compañía. Toleré sus tendencias menos reprochables y en ciertas ocasiones hasta lo felicité por sus pésimas bromas, aunque con lágrimas en los ojos, como elogian los epicúreos la mostaza. A tal punto me dolía oír su lenguaje sacrílego. Un día radiante en que habíamos salido a pasear tomados del brazo, nuestro camino nos condujo hasta un río. Había un puente y resolvimos cruzarlo. Era un puente techado que protegía del mal tiempo y como dentro tenía pocas ventanas resultaba muy oscuro. Cuando entramos el contraste entre el brillo exterior y la sombra me deprimió. No hacía el desdichado Damit, quien apostó enseguida su cabeza al diablo a que yo estaba melancólico. Por su parte parecía de muy buen humor. Quizás en exceso, lo que me hacía presentir algo raro. No me parecía imposible que fuera víctima de algún trance psíquico, pero no soy tan versado en el diagnóstico de algunas enfermedades como para afirmar nada, y por desgracia ninguno de mis amigos del dial se hallaba presente. Sugiero la idea, por algunas payasadas estúpidas que hacía mi pobre amigo. Nada podía disuadirlo de deslizarse y pasar por encima o por debajo de cualquier cosa que se cruzara en su camino. Todo esto gritando o susurrando palabrotas, mientras que su rostro conservaba una profunda gravedad. Realmente yo no sabía si tenerle lástima o matarlo a puntapiés. Por fin, cuando habíamos atravesado casi todo el puente y nos acercábamos a su fin, nuestra marcha fue interrumpida por un molinete. Pasé como corresponde en estos casos, es decir, hice girar el molinete, pero esto no convenía al capricho del señor Damit. Insistió en saltar sobre éste, afirmando que era capaz de hacer al mismo tiempo una pirueta en el aire. Pues bien, hablando seriamente, no me pareció que pudiera hacerlo. Las mejores piruetas en cualquier estilo las ha hecho mi amigo Carlyle, y sé muy bien que así como él no sería capaz de hacer esta, tampoco podría hacerla Toby Damit. Así se lo dije, agregando que era un fanfarrón y que hablaba por hablar. No me faltaron luego razones para lamentar haberme expresado así, porque Toby apostó de inmediato su cabeza al diablo a que lo haría. Me disponía a contradecirle por mi anterior resolución con algunos reproches sobre su impiedad cuando sentí una tos a mi lado. Aquella tos se parecía mucho a la exclamación «¡Hola!», tanto que me sobresalté y miré en torno, lleno de sorpresa. Por fin mis ojos cayeron de lleno en un nicho que había en la estructura del puente y vieron a un anciano bajo y rengo de aspecto venerable. Nada podía ser más venerable que su apariencia, pues no sólo estaba enteramente vestido de negro, sino que usaba una camisa muy limpia, cuyo cuello se plegaba esmeradamente sobre una corbata blanca, y sus cabellos aparecían partidos al medio como los de una muchacha. Apoyaba pensativamente las manos en la panza y tenía los ojos en blanco. Al observarlo más de cerca, percibí que llevaba puesto un delantal de seda negra sobre sus ropas, y la cosa me pareció sumamente extraña, pero antes de que tuviera oportunidad de hacer la menor observación sobre tan singular circunstancia, me interrumpió con un segundo «¡Hola!». No estaba preparado para responder. Las frases breves son de difícil respuesta. Conocí una revista trimestral que se quedó atónita a causa de la expresión «disparates». Se entenderá que no me avergoncé de volverme hacia el señor Damit en busca de ayuda. «Damit», dije, «¿qué haces? ¿No oyes? Este caballero dice «hola». Y lo miré serio mientras le hablaba, porque la verdad estaba desorientado, y cuando un hombre está desorientado debe fruncir el ceño y tomar un aire salvaje. De lo contrario seguramente pondrá cara de bobo. «Damit», continué,
aunque esta repetición entrecortada del nombre damn it, empezaba a sonar como maldito sea, cosa que estaba muy lejos de mi intención. Damn it, agregué, el señor dijo hola. No digo que mi observación fuera profunda, el efecto de la palabra no siempre está de acuerdo con la importancia que tiene para nosotros. Si hubiera hecho estallar una bomba a los pies del señor Dammit o le hubiese golpeado en la cabeza con los poetas y poesías de Norteamérica, no lo hubiera visto tan trastornado como cuando me dirigí a él con esa frase tan simple. Dammit, ¿qué haces? ¿No oyes? Este caballero dice hola. No me digas, jadeó por fin después de pasar por más colores que los que enarbola un barco pirata cuando se ve perseguido por otro de guerra. ¿Estás seguro de que dijo eso? En fin, de todos modos lo mejor es poner al mal tiempo buena cara. Ahí va, pues, hola. Al oír esto, el diminuto caballero pareció complacido. Dios sabe por qué. Saliendo del hueco que había ocupado hasta entonces, avanzó rengueando con aire gentil y estrechó la mano de Dammit mientras lo miraba con aire bondadoso. Estoy seguro de que usted ganará, Dammit, dijo con una sonrisa franca, pero de todos modos tenemos que hacer una prueba por mera formalidad. Hola, repitió mi amigo, quitándose la chaqueta con un profundo suspiro, atándose un pañuelo de bolsillo a la cintura y cambiando su expresión al revolver los ojos y dejar caer las comisuras de la boca. Hola, agregó, repitiendo la palabra después de una pausa, y desde ese instante no le oí pronunciar ninguna otra que no fuese hola. Pues bien, me dije, hay aquí un silencio bastante notable por parte de Toby Dammit. Y sin duda, es consecuencia de toda su charlatanería anterior. Un extremo induce al otro. Me pregunto si se habrá olvidado de las numerosas preguntas que me hizo con tanta fluidez el día en que le di mi último sermón. De todos modos, parece curado del trascendentalismo. ¡Hola!, exclamó Toby, como si hubiera leído mis pensamientos y mirándome con cara de oveja vieja en una pesadilla. El anciano caballero lo tomó del brazo y lo condujo un trecho hacia el interior del puente, a cierta distancia del molinete. Estimado amigo, dijo, considero mi deber concederle todo este terreno para tomar impulso. Espere aquí mientras me ubico junto al molinete para verificar si usted lo salta elegante y trascendentalmente, sin omitir ninguno de los movimientos de una buena pirueta. Pura formalidad, por supuesto. Diré 1, 2, 3, ¡vamos! Tenga cuidado de no arrancar hasta oír ¡vamos! Se colocó al lado del molinete, hizo una pausa como si reflexionara, después miró hacia arriba y según me pareció sonrió ligeramente, tras lo cual se ajustó las cintas del delantal, observó largamente a Dammit y finalmente dio la orden convenida. 1, 2, 3, ¡vamos! Al oír la última palabra mi pobre amigo se lanzó a la carrera. Su estilo no era tan bueno como el del señor Lord, pero tampoco tan malo como el de los críticos del señor Lord. De todos modos, estaba seguro de que saltaría el obstáculo. Después de todo, si lo saltaba, ¿qué? Esa era la cuestión. ¿Y si no lo saltaba? ¿Qué derecho tiene este caballero de obligar a otro a dar un salto? Dije en voz alta. ¿Quién es este personaje decrépito? Si me pide a mí que salte, no lo haré. Como que estoy vivo, y no me importa en absoluto quién demonio sea. Ya he dicho que el puente estaba cubierto de la forma más ridícula, por lo cual las palabras producían un eco molesto, aunque nunca había reparado en él tan claramente como al pronunciar mis últimas 3 palabras. Pero lo que dije, o pensé, o escuché, fueron cosas que solo llenaron un instante. Menos de 5 segundos después de tomar impulso, mi pobre Toby saltaba. Lo vi venir corriendo con agilidad y dar un gran salto, mientras efectuaba las piruetas más extraordinarias con las piernas a medida que se elevaba. Lo vi en el aire, haciendo una admirable figura de danza encima del molinete, y como es natural, me pareció insólitamente singular que no siguiera su recorrido hacia adelante, pero todo aquello fue cosa de un segundo. Antes de que tuviera tiempo de hacer la menor reflexión profunda, vi al señor Dammit que caía de espaldas y del mismo lado del molinete de donde se había elevado, y al mismo tiempo vi que el viejo salía corriendo a toda velocidad, después de recoger y envolver en su delantal alguna cosa que acababa de caer desde la oscuridad del techo del puente, justamente sobre el molinete. Quedé estupefacto ante todo esto, pero no tuve tiempo de pensar porque el señor Dammit estaba inmóvil, por lo cual deduje que se sentía avergonzado y necesitaba mi ayuda. Me acerqué rápido y descubrí que había recibido lo que cabe calificar como una herida grave. En efecto, había sido privado de la cabeza, que inútilmente busqué por todas partes. Decidí entonces llevarlo a casa y mandar llamar a los homeópatas.
Entretanto se me ocurrió algo, y luego de abrir una ventana que había en esa parte del puente, revelé la triste verdad. A unos 5 pies sobre el nivel del molinete, atravesando el techo a modo de soporte, se veía una barra de acero con el filo colocado horizontalmente. Formaba parte de una serie de soportes análogos que reforzaban la estructura del puente. No cabía duda de que el cuello de mi infortunado amigo se había puesto en contacto con el filo de aquella barra. El señor Damit no sobrevivió a su terrible pérdida. Los homeópatas le suministraron bastante poca medicina, y la poca que le dieron no pudo él tomarla. Al final empeoró y murió, dando una lección a todos los seres de vida desenfrenada. Mojé su tumba con mis lágrimas, agregué una barra siniestra en el escudo de armas de su familia, y para cubrir los gastos de su sepelio envié una cuenta sumamente moderada a los trascendentalistas. Los villanos no quisieron pagarla, por lo cual hice exhumar el cuerpo del señor Damit y lo vendí como alimento para perros.